García, de 21 años, desapareció el sábado 2 de abril del 2017 en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos, Argentina. Fue encontrada muerta al sábado siguiente, 8 de abril, con signos de violación. Hasta el momento, el principal sospechoso del femicidio de Micaela es Sebastián Warner, quien ya tenía antecedentes, pero no terminó de cumplir su condena de 9 años de prisión por una orden del juez Carlos Rossi, que decidió liberarlo antes. A partir del caso de Micaela, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación inició el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley 24.660, ejecución de la pena privativa de libertad, que ya está en diputados con media sanción. Ante la comisión, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reclamó la necesidad de sancionar este proyecto de ley. Esta reforma implica limitar las salidas transitorias y las libertades condicionales. ¿Qué se opina sobre este tema? Mi opinión sobre el uso del sistema penal para separar a los agresores sexuales de las víctimas tiene que ver con que me parece que es una medida reduccionista, la búsqueda de respuestas totalizantes, o sea, la búsqueda de la misma solución para todas las situaciones de violencia contra las mujeres que hay. Hay muchas situaciones de violencia sexual, pero no solo de violencia sexual, sino de otras formas de violencia contra las mujeres en las que es imprescindible separar al agresor de la víctima con la prisión del agresor. Solamente aumenta. Tenemos que parar para pensar en esto. ¿Por qué? ¿Dónde está su semillero? Quererlo parar con la cárcel es como querer eliminar un síntoma sin eliminar la enfermedad. Siempre decimos, la prisión no es algo deseado para nadie y sabemos que además tampoco no plantea ninguna solución a la problemática de violencia contra las mujeres, pero a veces es una medida imprescindible para que éstas obtengan protección ante amenazas que son ciertamente inminentes de daño. El sistema penitenciario es un espacio de castigo y de hundimiento de las personas. Por lo tanto, no pensemos que difícilmente alguien que pasa por las condiciones de alojamiento en las que están las personas detenidas y privadas de la libertad, podamos pensar que puede hacer transformaciones y puede pensar y elaborar muchas cosas privada de libertad. Cárcel, la relación entre quienes dominan y quienes obedecen dentro de la institución carcelaria se expresa en términos de dominación sexual y en la violación de los más débiles entre los presos. O sea, estamos castigando al violador con un lugar donde va a aprender a violar más, no menos. En un sentido bastante fascista, podría decir, que es el de hay que aumentar las penas y esta es la salida para cualquier problemática social. Esto está bastante estudiado y no solucionó nunca los problemas de violencia contra las mujeres. Esto no quiere decir que la violencia contra las mujeres no constituye en muchos casos delito y que esos delitos tengan que ser sancionados, porque si esa sanción no llega, lo que tenemos es impunidad. El agresor es un moralizador. Es impresionante, nos deja perplejos cuando nos asomamos a cómo piensa el agresor su crimen. Y los sujetos punitivistas también son moralizadores. Ahí hay una gran convergencia entre la mentalidad punitivista y la mentalidad del agresor sexual. El violador es un síntoma de un mal que es social y que nos atraviesa a todos. Es la irrupción, la manifestación de lo que anida en el inconsciente social. Este es un gran problema que tenemos. Con el endurecimiento de las penas, de alguna manera va a proteger a las mujeres contra la violencia sexual. No, hay casos que lo que pedimos es que las penas que están se apliquen y que luego las ejecuciones de la pena, que fue lo que no pasó, por ejemplo, en el caso de Micaela, sean controladas, sean vigiladas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar en la sociedad. No se puede actuar, legislar, sentenciar, condenar ni castigar sin pensar. Y lo que estamos viendo es el intento de actuar sin pensar. Y la agresión sexual no es una agresión del deseo sexual.
El crimen sexual es un crimen por medios sexuales. Bien, ahí la agresión sexual cumple un papel como un arma, como un cañón. O sea, es una forma de la agresión, la desmoralización y la destrucción del enemigo. No es un crimen de la intimidad. Entonces, el agresor y la víctima no tienen ni obtienen ninguna intimidad y no se trata de deseo sexual. El modus operandi es sexual, pero no el móvil del crimen. También es necesario saber que la prisión no necesariamente supone una solución a todas las situaciones de violencia de género. Que hay muchas situaciones que pueden abordarse con otro tipo de políticas públicas. ¿Es necesario trabajar con los agresores? Es imprescindible trabajar con los agresores.